Buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jessica Yesenia Gómez Caro, estudiante de Contaduría Pública. Hago parte del grupo de la asignatura de Administración Financiera en compañía de Lady Joana Badella Marín y Duber Motato Villada. Vamos a brindar una explicación respecto a tres temáticas. La primera, la forma de administrar con eficiencia los activos circulantes. Un segundo tema sobre inversión de activos y un tercer tema sobre los rendimientos requeridos. En primer lugar, tenemos que los activos circulantes son todos aquellos bienes y derechos líquidos que tiene una organización que pueden convertirse en líquidos en menos de un año, es decir, que en efectivo en dinero en menos de un año. Son ese tipo de activos que tienen un modo de operación continuo y pueden venderse, se pueden transformar, se pueden utilizar y se pueden convertir en efectivo y entregarse como pago en cualquier operación normal. Estamos hablando de activos como, en caso de la caja y de bancos, es el dinero que tenemos en efectivo. Aquellas cuentas por cobrar que podemos tener con algunos clientes y otros deudores, financiamientos a corto plazo e inclusive el inventario que tenemos de material que no se va a utilizar y que se puede vender de forma efectiva y más rápida. Y el objetivo como tal es maximizar la ganancia neta de la organización. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, podemos como reestructurar el uso de los activos. Adicionalmente se puede hacer un refinanciamiento en los pasivos. También se pueden hacer un aporte con los accionistas. Por otro lado, podemos buscar como una reducción en los plazos de cobranza de estas cuentas por cobrar que tenemos o ampliar los plazos que se han establecido respecto a los pagos y a incrementar un poco más el valor de esos pagos. Esas son las formas en las que podrían administrar de una manera eficiente los activos y lograr ese equilibrio de los recursos frente al riesgo que se tienen en las organizaciones. Pero ¿qué es la liquidez? Bueno, entonces la liquidez es aquella capacidad, como habíamos dicho ahora, que tiene un activo de convertirse en efectivo en menor a un año. Entonces, el activo, pues por excelencia, tiene como el dato más importante respecto a la liquidez, es directamente pues, el dinero, ¿cierto? Pero también contamos con otro tipo de activos. Por ejemplo, hay que hacer como un análisis de dos dimensiones. No todos los activos que tenemos pueden ser líquidos y no todos pueden ser circulantes, claramente. Entonces, digamos si tenemos un activo que en el menor tiempo, entre un año, se puede convertir en efectivo, pero no lo podemos utilizar en ese momento porque afecta a la operación, no podría ser un activo circulante. Entonces hay que hacer como toda esa comparativa y ese análisis antes de proceder como para una gestión del presupuesto de flujo de efectivo, verificar el ciclo del mismo y adicional poder tener un proceso de administración adecuado a la organización. Para lograr esta parte es demasiado importante tener un proceso de gestión de liquidez. Como lo decía ahora, no todos los activos que se tienen pueden convertirse en efectivo, claramente. Entonces, si digamos tenemos algunos saldos a favor y demás, no dejar como saldos ociosos, deja poderlos administrar correctamente. Otro tema es poder realizar los pagos de esas deudas que se tienen a tiempo. Entonces, si tenemos un dinero que no se está utilizando y lo podemos utilizar en los pagos, hacer los pagos puntuales, porque eso brinda nivel crediticio y así poder hacer un refinanciamiento de los pasivos permite una muy buena administración del flujo del efectivo. Y también evitar como hacer como trabajos, generar como ese tipo de contratos con otras o alianzas comerciales con empresas cuando la tasa de interés o la tasa de cambio son demasiado desfavorables para la organización. Esas son como algunas de los tips que debe tener en cuenta el administrador financiero al momento de reunirse con la gerencia o la administración de la organización para poder plantear como todo el plan de trabajo a nivel del presupuesto en cuanto a los activos y el efectivo que se va a manejar en el momento pues durante ese año. De la gerencia pues de la organización es importante que puedan tener como unas estrategias de gestión del efectivo y el manejo del mismo. Como les decía ahora, una era cubrir pues todas esas cuentas por pagar en el menor tiempo posible y con ganas pues con como que el beneficio mayor sea ganar esa credibilidad crediticia, ¿cierto? En cuanto a la empresa. Utilizar el inventario. Hay unos materiales de materia prima y otros tipos de materiales y demás que podamos tener en la organización que no están siendo de uso en ese momento para la operación, pero aún están viables, no tienen
tienen ningún tipo de daño ni nada de eso, la organización puede realizar la venta de ese tipo de materiales y ese dinero lo puede utilizar para cosas que en este momento, o gastos como tal, que sean de primer lugar. Otro, el cobro de las cuentas pendientes. Por ejemplo, en muchas organizaciones lo que se tiene es como unos plazos con los clientes para que los puedan realizar, como los pagos o realizar unos abonos. Entre menor abono, pero unos plazos un poco más amplios, eso garantiza que el efectivo se tenga. En cambio, brindar como refinanciamiento, dar plazos y plazos y plazos a que el cliente nos pueda pagar o que otros deudores, porque no todos pueden ser por clientes, sino que es por algún otro tipo de servicio y demás, brindar y brindar esos plazos desfavorece demasiado el flujo de efectivo en la organización. Eso se logra con el ciclo del flujo de efectivo. Entonces, es como el mecanismo que se tiene para controlar ese mismo efectivo en la organización. Es la relación que hay entre el pago y entre el cobro. Entonces, entre las entradas y las salidas que tenga la empresa. Supongamos en el tema de las ventas, las cuentas por cobrar inventarios forman parte fundamental de ese flujo de efectivo. Entonces, como les comentaba ahora, lo más importante es que el flujo de la salida no afecte el pago de los proveedores por compra de inventarios. Eso es una de las partes importantes a tener en cuenta en el momento de realizar como esa gestión de manejo del efectivo. Por la más tenemos que el flujo del efectivo es, por ejemplo, se compra el inventario, se hace el producto terminado, se vende y se hace la distribución de ese producto, luego se cobra el efectivo y así. Ese es como el ciclo del dinero. Eso mismo se debe realizar con los activos. Las estrategias que se pueden utilizar son por ejemplo, incrementar de la mejor manera y la manera más posible sin afectar la producción de la organización y demás, la entrada de efectivo. ¿Sí? Otra de las formas es acelerar como esas entradas de efectivo. Ejemplo, lo que les comentaba ahora, con las cuentas por cobrar, con algunos plazos que ya se están pendientes y demás. Y también disminuir pues las salidas de dinero. Si ya tenemos material ahí que podemos reutilizar, esas son estrategias que se pueden manejar en los mismos activos para poder mejorar y evitar la compra de más materiales, bueno, otras cosas adicionales que pueden tener en la organización, e inclusive en el tema de los servicios. Entonces dejar de contratar a otro tipo de personas si ya contamos con un personal capacitado que nos puede brindar o dar solvencia a otras necesidades que nuestros clientes estén requiriendo en ese momento. Entonces, en lugar de contratar otro personal, tenemos un personal en este momento que podemos aumentar el salario, por ejemplo, y de esa forma que nos cubra de cobertura esa necesidad que se encontró con ese cliente, y de esa manera no tener que contratar otro personal, otros riesgos adicionales, otros gastos adicionales y y a ti pues sí poderle cobrar más al cliente, porque entonces si tengo el mismo personal, esa misma persona que me va a dar cobertura a dos situaciones, puedo lograr, pues la organización podrá lograr en ese caso, que la persona abstraiga ese dinero en ese nuevo pago, con ese nuevo servicio, pero le estoy pagando a esta persona un poco más. No es mucho lo que se va a pagar que tener otra persona. Son varias estrategias que se pueden utilizar en esto. En cuanto a las cuentas por cobrar, muchas organizaciones caen en un pequeño error, por así decirlo, que se le brindan muchísimos plazos a los clientes para los pagos o les brindan créditos y demás. Es importante tener y abordar ese tema, y abordar ese aspecto de la organización para evitar mantener con cuentas pendientes y dar plazos mayores a 90 días, que es algo exagerado para que un cliente pueda realizar un pago. Entonces, esos son varios puntos que las organizaciones deben tener en cuenta para evitar que el manejo del efectivo, la administración del efectivo y los activos circulantes no sea la importante y así haya una escasez del efectivo o una escasez del efectivo o un exceso en el mismo efectivo y no se esté dando cobertura a otras necesidades muy puntuales en orden políticas. Entonces, la organización más recomendable es que tengan bien por sentado cuáles son las políticas que se van a manejar a nivel de cada uno de los activos, no tanto los circulantes, sino en general, cómo se van a realizar, cuál es el presupuesto que se va a utilizar en cada uno de los departamentos, cuál es el manejo y el plan de trabajo de la cartera, de cobranza, de compras, en mercadeo, en contabilidad, en cada una de las áreas, porque esa sinergia permite que la organización pueda
estar a flote. Entonces, una cartera sana, por ejemplo, un buen proceso de cobranza, de gestión, de recuperación de esos dineros, va a permitir que a nivel crediticio la organización tenga unos buenos puntajes y con otras organizaciones, otras empresas se puedan solicitar procesos de financiamiento, recursos para hacer frente a unos procesos de inversión, a mejoras en la organización, a incremento de personal, a incrementar las ventas. Son varias de las estrategias. Ya a continuación, mi compañera Lady Joana Bedoya Marín dará inicio al proceso de explicar el tema de la inversión de activos. Que estén muy bien. Muy buenas noches, mi nombre es Lady Joana Bedoya Marín, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios y este video que desarrollaremos el día de hoy va a ser acerca de la inversión de activos de la asignatura de Administración Financiera. Para poder dar inicio a nuestra explicación de inversión de activos, debemos conocer primero que todo qué es un activo. Un activo está definido como todo recurso que posee y representa un beneficio futuro para la empresa, tanto de índole económico como de índole patrimonial. ¿Esto qué significa? Que el activo no necesariamente debe de ser dinero líquido, sino que puede ser cualquier bien o derecho que en algún momento del tiempo pueda convertirse en dinero. Entonces, hablamos también de que los activos, por lo tanto, están destinados a generar un rendimiento económico procedente de algún suceso del pasado. La clasificación de los activos de una empresa se subdivide en dos grandes grupos, que serían el activo fijo o el activo no corriente y el activo circulante o el activo corriente. Cuando hablamos del activo fijo, nos referimos a los elementos que componen este activo y que tienen una vida útil superior a un año. Su conversión en dinero líquido se producirá en un plazo bastante largo. Algunos ejemplos que podemos traer sobre activo fijo pueden ser los locales comerciales, pueden ser los vehículos de la empresa, una maquinaria, en fin. Los activos corrientes comprenden todos aquellos elementos cuya vida útil es inferior a un año. En este grupo de activos corrientes entraría el inventario, la mercancía. eh, También podríamos hablar de los derechos de cobro de un vencimiento. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es un instrumento financiero sin valor físico que permite sacar rentabilidad de los ahorros que tengamos en ese momento. Entonces, a diferencia de los activos tangibles, los activos financieros no tienen valor físico y no se contabilizan como parte del PIB de un país, pero sí que forman parte de los recursos económicos que contribuyen al crecimiento de la economía. El objetivo de estos activos es diferente para cada una de las partes, es decir, el comprador adquiere rentabilidad de sus ahorros, mientras que el vendedor consigue financiamiento. Características de los activos financieros normalmente comparten tres características comunes, que es la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Cuando hablamos de la rentabilidad, nos referimos a lo siguiente, a que el comprador invierte sus ahorros con el objetivo de, que, de conseguir cierta rentabilidad. Normalmente esa rentabilidad está definida por el tipo de intereses que se pactan en el momento y se expresan porcentajes. Cuando hablamos del riesgo, el riesgo de los activos financieros indica la posibilidad que existe de perder parte de la inversión que se hizo en ese momento. Normalmente tiene una relación directa en el riesgo con la rentabilidad. Y
La última característica es la liquidez, que la liquidez es la facilidad que tiene un activo para convertirse en dinero retirable sin sufrir pérdida. Es decir, que los activos financieros tienen un grado de liquidez que define lo rápido que puede recuperar el dinero sin sufrir pérdida. Financieros existe. En el mercado actual existen varios tipos de activos financieros eh, que se clasifican en dos tipos, de acuerdo al tipo de la rentabilidad y de acuerdo al plazo de vencimiento. Cuando hablamos al tipo de rentabilidad, nos estamos refiriendo a una rentabilidad fija o a una rentabilidad variable. En cuanto a la rentabilidad fija, los activos financieros son aquellos que tienen una rentabilidad garantizada al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que son emitidos por entidades por entidades financieras o empresas que a cambio de conseguir financiación le garantizan a la persona la devolución del total de la inversión más un porcentaje fijo de rentabilidad. Ya cuando hablamos de renta variable, nos referimos a ese tipo de activo que se caracteriza por no garantizar ni la recuperación del capital invertido, ni la rentabilidad que genera el haber invertido ese capital. Ya pasamos a la segunda parte que serían los plazos, que se manejan cuáles, a corto plazo y a mediano y largo plazo. Cuando se habla a corto plazo son activos que se amortizan en un plazo de tiempo muy corto, por lo general menos de 12 meses. La rentabilidad suele ser baja, pero el riesgo es menor. Y cuando hablamos a medio y largo plazo, nos estamos refiriendo a los activos financieros que tienen un compromiso de inversión superior a un año y puede durar hasta 10 años o incluso ser invertidos de una forma indefinida. Suelen tener una rentabilidad más alta, pero también el riesgo es muy alto. Una vez explicado la inversión de los activos, nos nace una nueva pregunta que surge con el desarrollo de esta actividad y es, entonces, ¿cuál es el mejor activo financiero de inversión? Y para dar respuesta a esta pregunta es sumamente difícil, ya que esto depende de la situación económica de cada persona y de cada empresa y de acuerdo a los objetivos que tengan en ese momento. Lo que sí está claro es que si la empresa o determinada persona tiene sus ahorros y desea invertirlo, quiere generar beneficios de una forma segura, lo mejor son los depósitos a plazos fijos, porque la rentabilidad va a ser baja, pero de la misma manera el riesgo va a ser bajo, el riesgo de la pérdida. Muchas gracias por la atención. Buenas noches, mi nombre es Duber Fernay Villa Motato, con IE 797948 de Contaduría Pública en Uniminuto. En esta vez les estoy hablando sobre la actividad número 3 de administración financiera. Tiene que ver con los rendimientos requeridos. Los rendimientos requeridos son ese porcentaje de interés que se gana de la inversión de una persona que hace en diferentes formas, como lo que tiene que ver con préstamos, con dividendos o ganancias que obtiene por capital. Estos intereses se aplican a inversiones para continuar con proyectos y salir adelante un negocio. Bueno, existen tres tipos de rendimientos. Está la tasa de interés, que se aplica como instrumento de deuda de una persona hacia otra. Un claro ejemplo de esta tasa de interés se da cuando una persona presta 1.000.000 de pesos por determinado tiempo. En este caso lo vamos a hacer por 3 meses y lo prestan esos 3 meses y en el cabo de estos 90 días la otra persona le devuelve 1.200.000. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta persona está ganando un 20%, que esa es la tasa de interés en este determinado tiempo que son 90 días. Está el otro por dividendos, que es cuando una persona entra a participar de una compañía u otra para generar dividendos. Esto lo puede hacer por acciones o como socio. Y estos dividendos se entregan dependiendo lo estipulado en cada compañía o por un año.
La ganancia o capital se da cuando por la ganancia de la venta de un bien a un mayor valor de la compra. Cuando una persona, por ejemplo, compra una casa, la compra a un precio favorable, barato pues, y después de un tiempo la vende por un precio mayor. Esto le genera una ganancia y ahí es donde están creando los rendimientos. Muchísimas gracias.